Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a su programa Detrás de la Verdad de este lunes 6 de febrero. Continúa la polémica, continúa la controversia y son más los sectores y los actores que cuestionan y critican estas llamadas elecciones que se van a llevar a cabo en el Comité Pro Santa Cruz el próximo 11 de febrero. Elecciones que solamente cuentan con un candidato a la presidencia, en este caso el señor Fernando Larach, teniendo en cuenta que los otros dos candidatos han sido inhabilitados o no han sido tomados en cuenta. Es el caso del señor Yucra, máximo dirigente del transporte pesado, y es el caso de Reinero Vargas, vicerrector de la Gabriel René Moreno. En las últimas horas, Reinero Vargas, junto a la plancha que pretendían buscar los votos de los afiliados en el ente cívico, han manifestado que han presentado ya el recurso de impugnación la jornada de este lunes y que esperan este martes la decisión de la Junta Electoral que está llevando adelante la organización para lo que van a significar las elecciones que van a definir quién va a suceder en el cargo a Rómulo Calvo. Reinero Vargas ha cambiado de parecer. El viernes, en horas de la noche, dijo que él iba a insistir en su candidatura. Sin embargo, la jornada de este lunes ha manifestado que ha presentado el recurso de impugnación y que va a acatar la determinación de la Junta Electoral. Si la Junta Electoral lo habilita para enfrentar a Fernando Larach en las próximas elecciones cívicas, allí estará presente. Pero si no lo habilita, dijo que no va a activar ningún otro recurso, es decir, va a dejar de lado su candidatura y va a aceptar, va a asumir la resolución de la Junta Electoral. Vamos a escuchar a Reinero Vargas. Querido pueblo cruceño, querida comunidad, queremos manifestarle que nosotros somos personas de bien, personas que no tenemos ninguna intención, bajo ningún concepto, en debilitar a un comité cívico, porque nosotros amamos a Santa Cruz, reconocemos la importancia de nuestro comité cívico. De todas maneras, aras de lo que ha estado sucediendo, hemos presentado la impugnación documentada con todos los argumentos legales de por qué ellos nos impugnan y por qué nosotros consideramos que no debemos estar impugnados. Pero con el corazón en las manos, con la sinceridad que nos caracteriza, vamos a respetar lo que determine la Junta. No queremos que nos estigmaticen por algo que suceda o que esté sucediendo en el comité cívico, porque nosotros nunca hemos sido directivos. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que la Junta debería rectificar en aras de lo que hemos presentado, pero si no lo hace, se estará en su conciencia de ello. Nosotros no vamos a accionar ningún otro mecanismo. Mi persona nunca dijo que quería ser candidato a segundo vicepresidente. No me voy a presentar al juego de ellos. No me voy a prestar al juego de ellos, ha dicho Reinero Vargas al manifestar que él no aceptará ni será parte de la plancha que busca ponerlo como candidato a la segunda vicepresidencia del Comité Pro Santa Cruz. Fernando Larach, que es el único habilitado, es decir, elecciones no van a haber, porque no hay otro candidato que vaya a buscar los votos de los afiliados, será sola y únicamente Fernando Larach. Sin embargo, él ha manifestado que no va a renunciar a su candidatura, como se lo vienen pidiendo algunos sectores. Hay críticas, el expresidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, se ha referido a este tema, lo ha hecho Erlan Bacadíes, además de otros actores que han sido parte en su momento del ente cívico. Sin embargo, Fernando Larach dice que él no va a renunciar y ha manifestado que si ha sido habilitado es porque ha sido el único que ha cumplido con los requisitos solicitados. ¿Es legítimo ir con un solo candidato? El señor Rómulo Calvo fue candidato sin contrincante. El estatuto establece las formas para ser candidato. Si hay uno o más candidatos que cumplan los requisitos, eso lo establece la Junta Electoral. En este caso,
nadie cumplió más que mi persona. Por ejemplo, Reinerio denuncia de que hay discriminación en el comité hacia su persona. Manipulación también. Yo les acabo de explicar cómo se hacen las proclamaciones y creo que es bastante claro. Así lo establece el estatuto. Yo no entiendo cuál es la discriminación si por lo que entiendo y lo que argumenta la Junta Electoral no se ha cumplido el estatuto. Eso no es discriminación, eso es cumplimiento de la norma. Y entiendo que el Comité Pro Santa Cruz y los comiteístas exigimos siempre el cumplimiento de la norma. Flaco favor le estaríamos haciendo a nuestro trabajo si no queremos cumplir la norma. Quienes denuncian deberían ser lo bastante frontales y de ser específicos a qué se refieren. La forma de proclamación está claramente establecida. Y lo que ha argumentado la Junta es que el señor Reinerio Vargas no cumple con cómo se establece la proclamación. Si no cumple la normativa, ¿cuál es la manipulación? ¿Cuál es la discriminación? Me pregunto yo. Entonces, pero no me corresponde a mí juzgar. Corresponde que quien denuncia explique a cabalidad por qué argumenta eso. Ahora, Branko Marinkovic, quien también fue presidente del Comité Pro Santa Cruz, incluso él ha salido también a quejarse y a criticar las acciones del comité, de la Junta Electoral en todo caso. Yo creo que el señor Marinkovic se ha olvidado de cómo está el estatuto, producto de que ya mucho tiempo está alejado del movimiento cívico, por razones obvias, persecución y demás. Pero bueno, habrá que preguntarle a él en qué se basa, ¿no? El estatuto es claro. Hay que cumplir el estatuto. Eso es lo que manda la norma. ¿Qué dice Branko Marinkovic, que ha sido uno de los presidentes del Comité Cívico durante una de las gestiones más duras, más complicadas al frente del Comité Pro Santa Cruz? También cuestiona la forma en la cual se está desarrollando la habilitación, inhabilitación y lo que van a significar las próximas elecciones cívicas. Branko Marinkovic, a través de su cuenta de Twitter, ha manifestado: forzar una elección con un solo candidato usando maniobras y tecnicismos no es democrático. No hagamos lo que criticamos y cuidemos la institucionalidad, dice el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic. ¿Qué dice el también expresidente del Comité Cívico, el doctor Irlan Bacadíes, respecto a todo esto que se viene dando en las últimas horas? Larach es un muchacho mandado, dijo, que está respondiendo a los grupos de intereses que están disputándose la presidencia del ente cívico. El pueblo está peleando, está luchando por una cosa, está esperando una cosa, y las instituciones y el Comité Pro Santa Cruz está en otra. Las ambiciones, las preocupaciones de ellos, ¿no es cierto?, son tal vez inmediatas, son de otra índole, ¿no?, que no es lo que le interesa a todo el pueblo. Entonces, creo yo que el Comité Pro Santa Cruz debe revisar si hay que postergar, si hay que hacer lo que sea, pero creo que ninguno de nosotros va a estar de acuerdo con los candidatos que hay ahora. Doctor, usted habla de ambiciones, ¿a quién se refiere? Mucho daño. ¿Cómo? Usted habla de ambiciones por algunas personas del comité. ¿De quiénes? Ambiciones inmediatas. Y he visto enriquecerse a mucha gente, pero he visto también que muchos cruceños, y es de lo que pecan los pueblos y sobre todo los políticos, sus dirigentes y estas instituciones, donde la ambición y la insolencia, es decir, se creen capaz de todo. A Reinerio Vargas, ¿cómo lo ve usted como candidato? Yo lo veo bien. El joven también, no sé nada malo de él, ¿no es cierto? Pero es mandado, ¿no es cierto? Es decir, el comité, yo cuando me postulé las anteriores veces y cuando fui presidente, yo dije que el comité tiene dueño, pero es que la Corte Electoral no es libre. La Corte Electoral está mandada. Investiguen ustedes deben saber a qué grupo pertenece cada miembro de la Corte Electoral. Véanlo, no es libre. Yo quiero hombres libres, yo quiero cruceños libres.
A medida que se acerca la fecha, a medida que se acerca el día en el cual las instituciones afiliadas al Comité Pro Santa Cruz vayan a ir a depositar su voto, suman y siguen las voces que cuestionan y critican la forma en la cual se están manejando las candidaturas. El único habilitado es el candidato Fernando Larach. Estamos aquí en los estudios de DTV Santa Cruz con la señorita o señora Nadia Beller, con quien vamos a conversar teniendo en cuenta que también ella se ha convertido en una actora en las últimas semanas bastante crítica respecto a la forma en la cual se está desarrollando este tema de las habilitaciones o inhabilitaciones para lograr ser candidato y buscar la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Nadia, buenas noches. ¿Cómo ve todo lo que está sucediendo usted en las últimas horas respecto a esto, que sin duda alguna podría provocar un desgaste de la institucionalidad en el ente cívico? Buenas noches. ¿Cómo está, Junior? Buenas noches. Lamentablemente vemos con preocupación que el comité cívico se esté convirtiendo en lo que en algún momento criticó, de que la ilegalidad esté reinando en una elección que debería ser de lo más democrática y representativa, además de que haya habido algunas denuncias de corrupción hacia la Junta Electoral que tiene que administrar este proceso. Hay solo un candidato, que es el señor Fernando Larach. Lo hemos escuchado a Branko Marinkovic, lo hemos escuchado a Erlan Bacadíes, lo hemos escuchado a Reinero Vargas, hemos escuchado a otros entendidos en la materia. Se está deslegitimando de alguna manera las elecciones porque, bueno, elección como tal ya no habrá, teniendo en cuenta que una elección es cuando por lo menos hay dos candidatos desde donde los afiliados, mucho iris le bajaron, desde donde los afiliados van a elegir entre la opción A, la opción B o la opción C. En este caso no hay que elegir, es solamente o votar por Larach o no votar. Totalmente. La legitimidad no le va a dar la Junta Electoral a Larach si es que llegase a ser el próximo presidente del ente cívico, como que parece que lo va a hacer. La legitimidad le van a dar los sectores y ahorita vemos mucha molestia en el caso de las provincias que se sienten ninguneadas. El artículo 5 dice que los miembros que el comité está compuesto por comités cívicos y de provincia y comités y secciones. Y resulta de que ahora los comités cívicos de provincia necesitan un intermediario para hacer sus representaciones ante el ente cívico. ¿Quién es el intermediario? Y legalmente el intermediario se ha constituido el señor Serrate. Cuando el estatuto los faculta directamente ellos a hacer sus proposiciones, el Tribunal de Honor en ningún momento pudo haber recibido informes del señor Serrate de manera independiente, y en caso de controversia lo que debieron haber hecho es pedir una aclarativa, no deliberar, y en ningún momento lo hicieron. Y si no querían pedir una aclarativa, debieron haberlo remitido al Tribunal de Honor, que es el que dirime en casos de conflicto. Así lo manda el estatuto en su artículo 50, en su artículo 70, y no procedieron de esta manera. Fue técnicamente dictatorial la anulación que hicieron de la candidatura o la inhabilitación que hicieron de la candidatura del doctor Reinerio Vargas. Nadia, ¿qué podría suceder y cuál cree usted que debe ser el camino? Porque hay varias propuestas, hay varios planteamientos, por ejemplo, desde que se declare desierta o nula esta convocatoria hasta, por ejemplo, el pedir la renuncia del señor Fernando Larach a esta candidatura. Al no existir candidato, se tendrá que llamar nuevamente a una nueva, se tendrá que lanzar una nueva convocatoria. Lamentablemente, quienes están llevando adelante esta elección, y hay que decirlo también, el directorio del comité está actuando dictatorialmente. Ellos van a esperar que pase la crítica. Larach no va a renunciar. Larach es el virtual ganador de la presidencia del comité cívico. Ya desde el año pasado ya estaba electo él. Entonces, esto ya no es una elección, esto se ha convertido en una selección. Y la Junta va a ratificar sin remitir al Tribunal de Honor como corresponde, lo repito, de acuerdo al artículo 50, de acuerdo al artículo 70 del Estatuto, va a ratificar su ilegal inhabilitación, y ya Reinerio Vargas ha renunciado a accionar jurídicamente, que era lo que correspondía, remitir este proceso a una acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos políticos por cuanto se le inhabilitó ilegalmente, ¿no?
¿Por qué cree usted que el señor Reinero Vargas ha cambiado de opinión? Hoy salió Vicente Cuéllar a decir que la universidad le da su apoyo, le da su respaldo. Lo escuchábamos el viernes, muy molesto a Reinero Vargas, muy molesto al coronel Santiesteban, y hoy parecen haber cambiado o bajado un poco el tono, se podría decir, porque como que ya se dan por vencidos, ¿no? Han impugnado, y si la impugnación sale a su favor, seguirán como candidatos, pero si la impugnación se ratifica la inhabilitación, hasta allí llegaron, no harán nada más al respecto. Lo que pasa es que los ataques ad hominem y el victimismo ya se han hecho un instrumento bastante recurrente y a su vez efectivo dentro del comité cívico. A cualquiera que opina diferente o que se atreve a señalar cuando hay alguna irregularidad lo tildan de masista. Y por último ahora están diciendo la típica arenga, no nos ataquemos entre cruceños, quieren destruir el comité cuando son ellos los que están cometiendo las ilegalidades. Entonces, para no destruir el comité cívico tenemos que aceptar todas las cosas que ellos pretenden hacer y tenemos que quedarnos callados. Ese es el mandato de la logia. Cuando usted habla del mandato de la logia, ¿a cuál se refiere? Porque tenemos y sabemos todos quienes vivimos en Santa Cruz que por lo menos hay dos grupos fuertes de poder. El señor Fernando Larach pertenece a uno de ellos. La logia, efectivamente, que ahora le toca el turno en el Pasanacu, vendría a ser la logia Toborochin, ¿no? Sin embargo, la logia Caballeros del Oriente está consintiendo este Pasanacu y lo está respetando. Hay que entender de que el presidente saliente Rómulo Calvo es caballero, ahora le tocaría el Pasanacu a un Toborochi y Tello Cochamanidis vendría a ser su vicepresidente, que es caballero. Entonces están respetando el turno que ellos han establecido para hacerse de la presidencia cívica, al margen de los méritos que pueda tener cualquier candidato, ¿no? Nadia, para que la población que nos está viendo le entienda, ¿no? ¿Cuántas son las instituciones afiliadas o cuántos son los votos? ¿Cuántas son las personas o instituciones afiliadas que pueden votar en una elección donde se elige a el directorio del Comité Pro Santa Cruz? Para que nosotros tengamos idea, para elegir al presidente de un país, en este caso de Bolivia, tenemos que ir por lo menos unos 3,5 millones de bolivianos a votar. Para elegir un alcalde, dependiendo del municipio, por ejemplo, necesitamos también, en el caso de Santa Cruz, más de 1 millón de votos, es el universo habilitado en el padrón electoral. ¿Cuántas personas eligen o cuántas instituciones eligen a el presidente del Comité Pro Santa Cruz? Honestamente, desconozco actualmente cuántas instituciones están eligiendo o están habilitadas para ser electoras. También desconozco quiénes están quiénes están al día en sus cuotas, que debería ser un requisito para poder votar. Y sobre todo se desconoce, inclusive por una negligencia de la misma Junta Electoral. Resulta que años antes se estilaba, y acá tengo una prueba, se estilaba a publicar la lista de todos los que estaban habilitados para votar, de tal manera de que hasta los candidatos busquen apoyos para su candidatura justamente. Sin embargo, esto lo ha denunciado el señor Reinero Vargas porque él se le ha negado, y se conoce extraoficial las listas porque a Larach sí se las proporcionaron. Entonces no se sabe ni siquiera quiénes son los habilitados para votar en esta circunstancia. Es decir, si un afiliado no está al día en sus cuotas, no podrá emitir, es decir, no podrá elegir al próximo presidente del ente cívico. Debería ser así, pero entiendo que aún así, a pesar de ello, los dejan votar. Lo que es aquí irregular es que no hayan ya publicado las listas. Le reitero, yo tengo listas de otras gestiones, y en esta gestión la Junta Electoral ilegalmente decidió no publicar listas, no dárselas ni siquiera al candidato, no transparentar a la población ni a los sectores. ¿Qué cree usted que hay detrás? ¿Por qué no se publicaría, digamos, la lista como tal? Porque los escuchamos protestando contra el padrón y sucede que estamos a ¿cuánto? Estamos a 5 días de las elecciones y hasta ahora no se sabe o no sabemos quiénes van a ser los electores, o más bien, claro, los electores que van a elegir al próximo presidente del ente cívico, ¿no? Yo me imagino de que es el mismo afán
del por qué ellos han tomado una decisión tan ilegal de desconocer a la presidencia a una presidenta electa de un comité cívico provincial. El afán es el de asegurar la candidatura única y sin ningún riesgo del señor Larach, porque le repito, esto debió de haberse hecho público, inclusive para que cualquier aspirante, ya sea el doctor Reinerio Vargas o cualquier otro aspirante, pueda ir y buscar los apoyos correspondientes, y a la fecha no se ha hecho pública la lista de los habilitados para votar. ¿Usted considera que Reinerio Vargas podría ser un riesgo para la candidatura del señor Fernando Larach? Porque Reinerio Vargas nos decía el pasado viernes que tenía más de 90 votos asegurados y por lo que entendemos no son más de 300 los votos o 300 personas, 300 instituciones que aseguran o que van y votan y eligen al directorio del Comité Pro Santa Cruz. Considero de que si es que ellos han cometido tales ilegalidades o pena de quedar tan mal ante la población y deslegitimar tanto al comité cívico, es porque realmente consideraron de que el señor Reinerio Vargas era un riesgo para la decisión ya tomada de la logia de que sea el próximo presidente Larach. Eso significa, Nadia, sin embargo, que detrás de todo esto hay intereses, intereses políticos, cívicos, económicos, lo decía el doctor Erlan Bacadíes, hay intereses, decía, detrás de todo esto, y uno se pregunta, ¿no? El comité cívico, el Comité Pro Santa Cruz es, en teoría, la máxima exponencia, o por lo menos cuando el comité cívico toca la campana, salen los cruceños a los pies del Cristo Redentor. Eso significa que quienes están detrás y quienes manejan el ente cívico también tienen sus intereses, también son personas que de alguna manera tienen algún objetivo predeterminado. Claramente tienen que haber muchos intereses económicos, políticos por detrás. Recordemos de que no sería la primera vez de que se utiliza como escalera al ente cívico para futuras candidaturas políticas. También se sabe de que hay intereses económicos, por ejemplo, en las movilizaciones o no movilizaciones de la población, se ven afectados los sectores, ¿no? Los sectores que componen este comité, y de alguna manera ellos deben de querer tener el control de las futuras acciones que se vayan a tomar en un momento tan crítico que está viviendo la democracia boliviana. Un poco para que la gente se dé cuenta quiénes son o quiénes pueden ser afiliados. Por ejemplo, yo, un ciudadano de a pie, quiero mañana ser afiliado o quiero ser electo presidente del comité cívico. ¿Es así fácil? ¿O cómo haría yo para ser un afiliado? ¿Y quiénes son los afiliados? Por ejemplo, no sé, yo no conozco esto, pero usted me dirá si es así: la CAINCO, la CAO, ANAPO, los empresarios. ¿Quiénes son afiliados en estos momentos, digamos, entre algunos de los nombres que podría la población identificar? Además de los mencionados por su persona, están las juntas vecinales, están los colegios de profesionales. A ver, acá tenemos otras listas. Están instituciones sindicales como la COP, por ejemplo, que no va a las reuniones del comité cívico. También tenemos a los pueblos indígenas. De hecho, los pueblos indígenas hoy día han mandado una carta durísima a la Junta Electoral pidiéndoles de que actúen democráticamente, de que actúen en función a la justicia. Me imagino que un poco preocupados por la situación democrática o antidemocrática que se está viviendo dentro del comité cívico. Los pueblos indígenas emiten también su voto. La COP también vota, Nadia, en estas elecciones. Y esta carta a la cual usted hace referencia, ¿qué menciona, qué señala en torno a la determinación que inicialmente ha tomado la Junta Electoral de inhabilitar la plancha del señor Reinerio Vargas? La carta dice: los asambleístas abajo firmantes que somos delegados de los 5 pueblos indígenas de Santa Cruz, que somos delegados ante la Asamblea de la Cruceñidad y el Parlamento de Naciones y Pueblos Indígenas de la Amazonía, Chaco, Oriente de Bolivia, aprovechamos la ocasión de la presente para solicitar ante la convocatoria de la elección al nuevo directorio del presidente del Comité Pro Santa Cruz, dicho evento se realiza en el espíritu ejemplarizador de la justicia, unidad, de un comportamiento democrático, abierto, activo, tal como la sociedad cruceña lo ha puesto en evidencia durante las luchas cívicas en los últimos años. Esperamos que ustedes permitan el ejercicio de una democracia plena y con la participación de todos los actores emergentes que han generado una ciudadanía activa por la democracia y la libertad de Santa Cruz y Bolivia.
¿Qué considera usted, Nadia, que debe suceder este martes? Porque este martes se podría aclarar la situación, es decir, o hay dos candidatos y el señor Reinero Vargas es habilitado, o se queda solamente en carrera el señor Fernando Larache. ¿Qué considera usted que debería suceder por el bien del ente cívico? Considero por el bien del ente cívico de que la Junta Electoral se tiene que apegar al estatuto, tiene que remitir la controversia o el conflicto, puesto que ellos no deliberan y no le corresponde tampoco al directorio del comité cívico resolver ningún tipo de conflicto. Considero que tienen que convocar al Tribunal de Honor, como manda el artículo 50, y remitirles a ellos para que ellos sean los que resuelvan. Ahora, ¿cómo ve usted? El señor Rómulo Calvo no se ha pronunciado, no sé si le corresponde, no le corresponde, porque no conocemos personalmente cuál es el procedimiento para elegir al presidente del ente cívico, pero decía hoy Fernando Larache, no sería la primera vez que solo hay un candidato. Dijo que don Rómulo Calvo, por ejemplo, también se presentó solo, una sola plancha hubo cuando fue electo como titular del ente cívico, ¿no? De repente las circunstancias y la situación era totalmente diferente. Sí, evidentemente no le corresponde al señor Rómulo Calvo pronunciarse porque la Junta Electoral es un ente independiente de la presidencia actual del comité cívico. Como le digo, ellos como ente independiente no tienen ya ni que remitir ni que referirse al presidente cívico ni al directorio, tienen que directamente remitir el conflicto al Tribunal de Honor para que sean ellos los que resuelvan, y bajo lo que ellos resuelvan recién resolver si revocan o no esta solicitud de esta resolución de inhabilitación de Reinerio Vargas. ¿Cómo hay que entender o cómo lo vería usted, no? Porque parecería, si don Reinero Vargas aparece solito, podría parecer un loquito, una persona encaprichada, una persona terca, digamos, en ser habilitado. Pero Branko Marinkovic ha sido un líder cívico que tuvo que salir huyendo incluso del país en su momento por comandar las movilizaciones en torno a las autonomías, estuvo también enfrentando un proceso por el denominado caso terrorismo, y hoy ha dicho que esto no le hace nada bien a la institucionalidad. Yo considero de que los derechos se ejercen y se exigen. El señor Reinerio Vargas no necesita de mayor apoyo para reclamar lo que por derecho le corresponde. Él ha cumplido el artículo 16, ha sido proclamado por un comité cívico de provincia y ha sido ilegalmente inhabilitado, entonces tiene todo el derecho de salir a la palestra pública a reclamar que se le restituya sus derechos. Sin embargo, el hecho de que expresidentes cívicos con su experiencia salgan y respalden de que esta situación es bastante irregular, considero de que tiene que llamar a la reflexión a la Junta Electoral. Asimismo, recordarles que no es solamente Branko Marinkovic el que se ha manifestado, también se ha manifestado Nino Gandarillas, que es un ex vicepresidente cívico, se ha pronunciado el doctor Erlan Bacadíes, se están pronunciando muchas personas que ya han sido parte de procesos de esta naturaleza y que ven con total irregularidad y una total ilegalidad en las resoluciones y la forma de interpretar que ahora están tomando la Junta Electoral del Estatuto. Ahora, Nadia, ¿por qué decide usted salir y hacer estas observaciones? Porque le pueden decir a usted que tiene de repente algunos intereses, pero usted ha sido y es una de las personas más críticas al partido de gobierno, es decir, masista, medio difícil que se lo digan en estos momentos, teniendo en cuenta que usted ha sido y es dura con este partido político, ¿no? Soy crítica donde considero que en base a mi formación en Derecho que se cometen ilegalidades, se han cometido ilegalidades en la gobernación cuando se firmó el decreto que le anulaba competencias al vicegobernador y fui una de las primeras personas en denunciarlo. Se han cometido bastantes ilegalidades desde el gobierno, soy una de las personas que lo denuncia y ahora no puedo permitir lo mismo en el comité cívico porque se supone que el comité cívico es la reserva moral del pueblo donde yo he nacido y donde yo vivo y no puedo estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El comité cívico, yo me siento representada por el comité cívico y por ende es mi obligación como profesional señalar justamente estas irregularidades, ¿no? Ahora, esto no provoca sinsabores, no le provoca a usted que le cierren puertas, no le provoca, por ejemplo, que de repente algún amigo cívico vaya a dejar de hablarle. ¿Cómo ve usted? ¿Vale la pena hacer estas críticas, Nadia?
Por supuesto que vale la pena. La sociedad no ha de mejorar y nuestros destinos no han de mejorar si es que nosotros nos mantenemos alcahuetes de las irregularidades que pasen con los cercanos o con los lejanos, con los amigos o con los enemigos. Son daños colaterales que en lo personal no me interesan. Yo no vivo de ellos, no gano de ellos absolutamente nada. Tengo algunas amistades, pero si se enojan es problema de ellos. Quienes están en la falta son ellos, no yo. Muchas gracias, Nadia. Le agradecemos por habernos visitado y por hablar un poco respecto a este tema que tampoco nosotros lo conocemos en detalle respecto, por ejemplo, la forma en la cual se habilita un candidato, se inhabilita, cuántos votan, cómo se eligen. Por 2 años creo es el mandato del directorio, ¿no? Gracias, Nadia. No sé si tiene algo más para terminar esta entrevista. Esperar de que la Junta Electoral se apegue al estatuto principalmente, lo respete, como ellos mismos dicen. Hay un estatuto ya establecido y todos tienen que sujetarse a sus normas, sean estas muy justas o no lo sean. Está el estatuto y solamente tienen que cumplirlo, que respeten el artículo 50, que respeten el artículo 70 y que se remita al Tribunal de Honor para que sean ellos quienes decidan los futuros de la presidencia cívica. Muchas gracias. Era un diálogo con Nadia Beller, quien nos ha hablado un poco respecto a lo que está sucediendo en lo que van a significar las elecciones en el Comité Pro Santa Cruz. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con don Reinaldo Ezequiel, porque él también quería ser candidato a la presidencia del ente cívico. El señor Ezequiel, que es dirigente del MAS, le da 24